Buenos días, mi nombre es Miguel Parada, número de expediente HPS 211-00077 y hoy les vengo a exponer sobre el aparato genitourinario. El aparato genitourinario forma parte del sistema urinario que es común entre los dos sexos, más el aparato genital de estos dos, genitales masculinos, genitales femeninos. El sistema urinario es un sistema biológico pasivo que se encarga principalmente de eliminar el exceso de materiales innecesarios de los fluidos corporales de un organismo para ayudar a mantener la homeostasis química interna y prevenir daños al cuerpo. Ya aclarados estos puntos, pasamos a explicar los procesos. El proceso. Empezamos con la urea, algunos componentes del agua y algunas sustancias de desecho que son las que forman la orina. Estaba pasando por las nefronas, a través de los conductos, por los túbulos renales de los riñones. Ya la orina, estando en los riñones, viaja hacia la vejiga mediante los uréteres. El aparato genitourinario también está conformado por dos órganos llamados riñones, que son los que producen la orina, que están encargadas de eliminar las sustancias de desechos. Tenemos los uréteres, que son dos conductos delgados que están encargados de transportar la orina desde los órganos, los riñones, hacia la vejiga. La vejiga urinaria es donde se almacena la orina. Y la uretra es el canal donde sale la orina del cuerpo desde la vejiga. Ya aclarados estos puntos, pasamos a las anomalías congénitas, que es un trastorno, en la mayoría de sus casos es hereditario y además es muy probable o muy posible que se dé durante el parto o antes del parto. Por eso es sumamente importante verse constantemente con un especialista durante el embarazo, porque un bebé que esté en gestión, aun con la protección del vientre materno, puede tener problemas con los órganos o deformaciones o alteraciones con alguna parte de su cuerpo, y esto se le conoce como anomalías congénitas. Y muchas de estas anomalías congénitas se pueden prevenir. Por eso es sumamente importante que durante el embarazo haya atención médica y cumplir todas esas indicaciones para un embarazo lineal. Algunas de estas anomalías también, de estas enfermedades, son el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, Guillain-Barré, entre otras enfermedades. Bueno, muchas gracias. Seguidamente yo les voy a hablar sobre el sistema reproductor femenino. Al inicio de la madurez sexual de la mujer, los componentes del aparato reproductor femenino, bajo el control hormonal, se preparan para efectuar funciones reproductoras, entre ellas producir el gameto apto para la fecundación, y si ésta se da, favorecer la implantación del óvulo fecundado y la expulsión del producto al final de la gestación. En el sistema reproductor femenino encontramos los genitales externos y los genitales internos, y el conjunto de órganos de los genitales externos se denomina vulva. En ella encontramos el monte de Venus, que es un acolchado de tejido graso y blando
que recubre el hueso pelviano y que luego de la pubertad se recubre con el vello púbico, que cumple funciones protectoras ante agentes externos. Luego tenemos los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores son pliegues relativamente voluminosos y carnosos que recubren y encierran y protegen el resto de los órganos genitales externos. Los labios menores se encuentran dentro de los labios mayores y rodean el orificio de la uretra y de la vagina. Seguidamente hablamos del clítoris. El clítoris se encuentra ubicado en la parte superior de la unión de los labios menores y es una pequeña protuberancia que equivale al pene en el varón, que al igual que es sensible ante las estimulaciones sexuales y puede experimentar una erección. Luego tenemos el introito vaginal, que no es nada más que la abertura o el orificio de la vagina. Seguidamente el himen, que es una membrana fina, una membrana delgada, que cierra el orificio superficial de la vagina y que presenta ciertas aberturas para permitir el paso de la menstruación. Luego encontramos el perineo, que es la zona, es ese espacio entre la abertura de la vagina y el ano. Y por último encontramos el vestíbulo. El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre los labios menores y en él se localizan el orificio de la vagina, el orificio de la uretra y los conductos de salida de las glándulas genitales auxiliares. En estas glándulas tenemos dos glándulas, las glándulas vestibulares, también llamadas glándulas de Bartolino, que secretan moco en el momento de la excitación sexual y se une al moco cervical produciendo lubrificación. Y las glándulas parauretrales, también llamadas glándulas de Skene, que al igual que las glándulas de Bartolino, secretan moco lubrificante. Seguidamente, los órganos genitales internos. En los órganos genitales internos tenemos principalmente el conducto de la vagina, que es el conducto que une a la vulva con el útero y cumple tres funciones principales y muy importantes. Número 1 es el canal de parto, número 2 es el canal por donde baja la menstruación y número 3 es el lugar donde se da el coito o es el lugar que recepciona el pene. Luego encontramos que al igual que en la vulva, que tiene protección ante agentes externos, la vagina también tiene mecanismos de protección, denominados bacilos de Doederlin. Estos son microorganismos probióticos que producen que el pH de la vagina sea ácido y al momento de llegar una bacteria o una infección, esta muera inmediatamente y por esto cumple la función de mecanismo de defensa para el interior de la vagina. Luego encontramos el útero, que es un órgano muscular hueco con forma de pera y que consiste o se subdivide en dos porciones, el cuerpo y el cuello o cervix. En el cuerpo encontramos tres membranas, mejor dicho, tres capas importantes dentro del cuerpo del útero. La primera es el perimetrio, que es una capa serosa externa que recubre al miometrio. Luego, la capa número 2 es el miometrio, que es una capa media muscular compuesta por músculo liso y juega un papel muy importante en el trabajo de parto. Y número 3, el endometrio, que es una capa mucosa, una capa interna mucosa, que se subdivide a sí misma en endometrio basal y endometrio funcional. Es en el endometrio donde se lleva la implantación del óvulo fecundado. Allí es donde se implanta el óvulo fecundado, en el endometrio. Y además es importante saber que en la capa del endometrio funcional es la capa uterina que cuando las arterias aspirales
se cortan en la capa del endometrio funcional, las arterias aspirales se cortan, produce el sangrado de la menstruación. Entonces, podemos resaltar 3 funciones importantes del útero. La primera, que juega un papel importante en el trabajo de parto gracias al miometrio, que se contrae. La segunda, que es el lugar donde se lleva a cabo el ciclo menstrual. Y la tercera, que es el lugar donde se implanta la blástula, es decir, donde se implanta el óvulo fecundado. Luego tenemos a los ovarios. Los ovarios son glándulas mixtas que se encuentran en las cavidades pélvicas. En los ovarios encontramos un proceso muy importante, es el proceso ovárico, que se da de la siguiente forma. Los folículos ováricos, que contienen a los ovocitos en sus diferentes fases de desarrollo, se activan en ese proceso gracias a una hormona, la hormona folículo estimulante. Esta hace que los folículos ováricos se desarrollen, que los ovocitos se vayan desarrollando y a su vez produzcan una hormona llamada estrógeno. Y cuando ellos se desarrollan, llegan al folículo maduro o folículo de Graafi, que se activa con otra hormona llamada hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante produce el proceso de ovulación, y luego de que el óvulo es expulsado, el óvulo involuciona, y cuando involuciona se convierte en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo produce a su vez otra hormona llamada progesterona. En resumen del ciclo ovárico, las hormonas que están a cargo de producir o efectuar el proceso, que son las hormonas hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, estas 2 hormonas producen a su vez en el proceso estrógeno y progesterona. Por último, tenemos las trompas de falopio, que son 2 conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Están diseñadas para recepcionar al óvulo y es el lugar donde se encuentra el óvulo con el espermatozoide y donde se da la fecundación. A su vez, las trompas de falopio se dividen en 4 secciones o en 4 partes. La primera es el infundíbulo. El infundíbulo es la capa o es el extremo más externo de la trompa de falopio y tiene fimbrias o numerosos pliegues que atrapan al óvulo y lo transportan al orificio abdominal de la trompa de falopio. Luego tenemos a la ampolla. La ampolla es la parte más amplia y larga de la trompa, y es en este lugar donde se da a cabo la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Número 3 tenemos el istmo. El istmo es la parte más angosta de la trompa de falopio y tiene paredes gruesas que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Y la cuarta sección o segmento de la trompa de falopio es la porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y es allí por donde pasa el óvulo o por donde es introducido el óvulo. Ya conociendo todas las partes del aparato reproductor femenino, todos los órganos, puede surgir una pregunta: ¿qué puede funcionar mal en el aparato reproductor femenino? Bien, la mayoría de problemas que surgen en el aparato femenino, en el aparato reproductor femenino, se debe a las hormonas, ya que en este sistema trabajan conjuntamente muchas hormonas de manera compleja. Y cuando esas hormonas se ven afectadas, pueden dar lugar a un desarrollo precoz, a periodos menstruales irregulares o la falta o la ausencia de periodos menstruales. También puede afectar a la persona cuando está embarazada
o incluso puede producir la incapacidad, puede dar a la incapacidad de quedar embarazada. Y por último, también puede dar, puede retrasar la pubertad, puede retrasar el desarrollo. En conclusión, hay muchas enfermedades que pueden afectar al sistema reproductor femenino y que tiene que ver mucho con las hormonas. Y además, enfermedades como el cáncer y las infecciones pueden afectar los órganos genitales. Un cordial saludo, mi nombre es Hilda Pernía y el día de hoy les voy a hablar acerca del sistema reproductor masculino. Este es un órgano cilíndrico en cuyo interior se encuentran dos cuerpos llamados cavernosos y un cuerpo esponjoso, cuyo interior transcurre la uretra. Los tres cuerpos están rodeados por una túnica albuginea que les da forma a su alrededor y existe una capa gruesa que los protege llamada fascia de Buck. Este se encarga de garantizar la reproducción en las personas del sexo masculino y está formado por órganos tanto internos como externos. ¿Sabían que el gen SRY, situado en el brazo corto del cromosoma Y, es el responsable de la diferenciación sexual como varón, haciendo que se desarrolle el tejido testicular? ¿Cuáles son las partes de la anatomía sexual masculina externa? El glande. El glande, que también es conocido como la cabeza o la punta del pene, que allí está ubicada la abertura de la uretra. El cuerpo, que se extiende desde la punta del pene hasta el lugar donde se conecta con el abdomen, tiene una forma de tubo y la uretra se encuentra dentro del cuerpo. El prepucio, que es una capa de piel que cubre y protege la cabeza, que es llamada glande. Cuando el pene se pone duro, el prepucio se retrae y deja la punta expuesta. El frenillo se encuentra donde el prepucio se junta con el revés del glande, está justo debajo de la cabeza y tiene forma de una B pequeña. El escroto es una bolsa de piel que va colgando debajo del pene, que contiene los testículos y los mantiene a la temperatura correcta. Este está cubierto por piel arrugada y por vello púbico. Las partes de la anatomía sexual masculina interna son los testículos, que son dos glándulas con forma de pelotas ubicadas dentro del escroto. Son los encargados de producir el esperma y hormonas como la testosterona. El epididimo es un conjunto en el que el esperma madura y conecta cada testículo con cada conducto diferente y almacena el esperma antes de la eyaculación. El conducto deferente es un conducto largo y angosto que durante la eyaculación transporta el esperma. Las vesículas seminales son dos órganos pequeños que producen el semen. La próstata produce un líquido que ayuda al esperma a moverse, es aproximadamente del tamaño de una nuez. Las glándulas de Cooper producen un fluido conocido como preeyaculación o líquido preeyaculatorio, que prepara la uretra para la eyaculación. La uretra es un conjunto que transporta la orina, la preeyaculación y el semen a la abertura de la uretra para que salgan del cuerpo. El cremáster es un músculo que acerca el escroto y los testículos al cuerpo. Las hormonas, sus procesos y cómo afectan en la conducta. Las hormonas son sustancias solubles producidas en muy pequeñas cantidades en determinados órganos en el cuerpo y a través de la sangre llegan a otros órganos distantes y regulan su función. Las hormonas también son denominadas como esteroides sexuales u hormonas esteroideas. Son compuestos policíclicos derivados del colesterol. Se producen en los órganos sexuales, es decir, en los ovarios y en los testículos. Aunque se produzcan en estos órganos, va a ser el cerebro el que se va a encargar de controlar su liberación. Ambos pueden estar en ambos sexos, ya sean los hombres o las mujeres. Sin embargo, va a ser su concentración la que va a variar dependiendo del sexo y también de la persona. Por ejemplo, una mujer puede tener altos niveles de testosterona un poco por encima de lo estandarizado y esto no necesariamente va a afectar en su salud. Las hormonas sexuales femeninas, como ya dije, son producidas en los ovarios y estas son la progesterona y los estrógenos. Los estrógenos son segregados por los folículos de Graf, influyen en el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos y también en el desarrollo y en la maduración de los órganos sexuales internos y externos. Son segregados periódicamente
y se producen durante la primera mitad del ciclo. Permiten que el óvulo se madure hasta su expulsión. Además, estimula la producción del moco cervical y también una ligera dilatación del cuello uterino para así facilitar el acceso de los espermatozoides. El estradiol es el estrógeno más importante. Se encarga en el desarrollo de los cambios físicos observables de la mujer en la pubertad y en la edad adulta. Entre otros efectos de los estrógenos, hay estudios que indican que puede ayudar a mantener la densidad de los huesos y a controlar la producción del colesterol al nivel del hígado. La progesterona, como ya dije, es producida en los ovarios. Sin embargo, también puede ser producida por la glándula suprarrenal y también en la placenta. Los niveles de la progesterona van a aumentar a partir del día 14 del ciclo menstrual y prepara al útero para la implantación del óvulo. Si no se realiza esa implantación, los niveles de la progesterona van a disminuir, lo cual va a crear el desprendimiento del endometrio y dar paso a la menstruación. En cambio, si ocurre la implantación y se da el embarazo, durante todo ese periodo, la progesterona se va a producir en la placenta y también va a influir en la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia. A pesar de que los andrógenos se consideran masculinos, las mujeres también lo presentan y cumple una función fisiológica muy importante. Dentro de lo estandarizado, las mujeres producen del 5 al 10% de la testosterona presentada en los hombres. Influye también en el desarrollo muscular, en el crecimiento del vello corporal y facial, así como también en el estado del ánimo y en la libido. Por otro lado, los andrógenos corresponden a la testosterona, la androsterona y la androstenediona, y son las hormonas mayoritariamente masculinas. La producción de los andrógenos se realiza fundamentalmente en las células de Leydig y las cuales están localizadas en alrededor de los conductos seminíferos en los testículos. Solo un 10% va a tener origen suprarrenal. Afecta directamente en algunos caracteres secundarios de los hombres, por ejemplo, el engrosamiento de la voz, también el crecimiento del vello, la fuerza, el desarrollo de la masa muscular y también el estado del ánimo y en la libido. Aunque los estrógenos, como ya dije, son mayoritariamente femeninos, los hombres también la van a sintetizar y esta también le puede afectar en el metabolismo óseo, como también va a ayudar en la función y en la maduración de algunos órganos sexuales. Sin embargo, esta está presente en una menor cantidad. Las hormonas sexuales no se quedan hasta ahí en una función reproductiva o en la maduración de los caracteres sexuales, sino que va más allá y también cumple una función muy importante a nivel cognitivo. Puede ser también en las habilidades motrices, en la conducta afectiva, en la orientación espacial, en la estabilidad emocional, muy importante, y también en la tolerancia del dolor, entre otras funciones que puede que aún no se conozcan. Esto lo podemos observar en la pubertad. Y si hacemos un poquito de memoria de cuando éramos adolescentes, podemos recordar que es un periodo complicado, en el que se pasan muchos cambios hormonales, que no solamente van a afectar en lo físico de la apariencia, sino que también van a generar cambios de humor, ya sea como la irritabilidad o mayor sensibilidad. Además, comienza el deseo sexual, comienza la atracción y también comienzan los cuestionamientos sobre la propia identidad. A pesar de esto, atribuirle toda una conducta a una sola hormona es muy complicado, ya que el ser humano, el hombre, está inserto en la sociedad. Por ende, los mecanismos que determinan el comportamiento son mucho más complejos y son muy complicados de explicar o de entender. Sin embargo, sí se puede decir que modifican la probabilidad de presentar una determinada respuesta a un estímulo. Existen estudios en la psicoendocrinología que se encarga de estudiar y de buscar esta relación entre las hormonas y la conducta.
Cabe resaltar que la mayoría de los experimentos que se han realizado son normalmente en animales, no en humanos. Así que muchos de los datos obtenidos no se pueden replicar de la misma manera en nuestro propio organismo. Uno de estos experimentos fue en 1849, cuando un científico sueco llamado Berthold estripó los testículos de un gallo y notó cambios muy notables en su conducta. Uno de estos fue la desaparición de las conductas agresivas y de la sexualidad. Lo más sorprendente de todo es que al volver a implantarlos de nuevo en el vientre del animal, se volvió a ver cómo el animal retomaba estas conductas agresivas y una sexualidad activa, como lo hacía antes de la castración. Berthold concluyó que los cambios en la conducta se realizan mediante alguna sustancia que es liberada por los testículos y que circulan a través de la sangre. Sin saberlo, había realizado la primera prueba experimental de cómo influye la hormona, en este caso la testosterona, sobre la conducta. Otro experimento fue el de las ratas ovariotomizadas, es decir, que le extraían los ovarios. Se podía observar que estas carecían de conductas sexuales. Sin embargo, con solo la inyección del estradiol y la progesterona, se podía ver cómo se desencadenaba lo que se denomina como procepción, es decir, una serie de movimientos y de conductas que realizan para llamar la atención del macho. Ahora, si nos vamos hacia los humanos, los investigadores de la Universidad de Copenhague observaron cómo las mujeres que estaban bajo anticonceptivos hormonales, ya sea la píldora, los patches anticonceptivos, los anillos vaginales, tenían más probabilidades de padecer de depresión. Y es que en comparación con las mujeres que no usan anticonceptivos hormonales, las que utilizan la píldora tienen un 23% más de probabilidades de que su médico les prescribiera antidepresivos durante el periodo de la investigación. Entre quienes utilizaron la píldora, que contenía la hormona sintética llamada progestina, el riesgo aumentaba por un 34%, y esto solo aumentaba cuando se evaluaba a las que tenían otros métodos anticonceptivos como el parche hormonal o el anillo vaginal. Esto también iba a aumentar ligeramente cuando se estudiaban a las adolescentes, ya que se comparó con aquellas que no estaban bajo ningún anticonceptivo hormonal y se vio que las que sí lo estaban, subía la probabilidad a un 80% de padecer de depresión, y esto solo aumentaba a un 120% para aquellas que estuviesen consumiendo la píldora que tuviese la progestina. También podemos observar esos cambios de conducta debido a las hormonas en el mismo ciclo menstrual. A lo largo de todo el ciclo menstrual, dependiendo del momento en el que nos encontremos, siempre va a cambiar la conducta dependiendo de las hormonas, a pesar de que no nos demos cuenta. Uno de los más característicos se podría decir en la ovulación. Muchas mujeres afirman sentirse con más confianza en esos días. Otro ejemplo puede ser en la misma menstruación, ya que nos podemos sentir, como yo digo, con más empatía o mayor sensibilidad ante cualquier situación. Eso se debe a que los niveles de progesterona disminuyen en estos momentos y la testosterona también se puede elevar, así que nos encontramos un poco más emocionales en ese periodo. Esto también influye dependiendo de la mujer, no todas le pasa igual. En hombres con hipogonadismo o déficit de testosterona se puede observar síntomas de depresión o de insomnio, al igual que la disminución de la libido, y que de hecho también se puede ver en las mujeres que tienen la testosterona más baja de lo normal. A pesar de que no se ha llegado a un acuerdo y muchos de los estudios científicos suelen contradecirse, parece que esta hormona podría participar en un complejo mecanismo de interacción entre diferentes sistemas de neurotransmisores cerebrales que influirían en cuestiones como una respuesta ante una amenaza. Los hombres que se administran testosterona de forma abusiva con fines anabólicos para aumentar su masa muscular pueden experimentar un aumento en agresividad. De hecho, las personas
que se encuentran en un tratamiento hormonal para hacer su transición de sexo afirman sentirse un poco más irritables y tienen enojos repentinos al suministrarse la testosterona. Las hormonas influyen en todo nuestro organismo y tienen un papel muy importante en nuestra conducta, a pesar de que aún falta un largo camino científico por recorrer. La influencia de las hormonas tiene un papel muy importante en nuestro comportamiento, no solo en nuestra parte reproductiva. Es muy importante conocer todo esto para así tener un mayor conocimiento de lo que somos y de lo que hacemos. Gracias.